Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Acá estamos ya listos en nuestro mundo empresarial, justamente desde la plataforma de estrategia intelectual. Ya estamos transmitiendo nuevamente el mundo empresarial. Muchas gracias, como siempre, a Estrategia Intelectual, asesores de negocios Carpey, que nos permiten estar siempre al pendiente de estas transmisiones. Como cada miércoles y a partir de hace 2 semanas pues estamos transmitiendo directamente desde la oficina. Realmente pues todos están haciendo home office y pues tratamos de que en estos días pues los colaboradores pues estén guardados en casa, ¿no? Quedarnos en casa como son las recomendaciones de nuestro gobierno, y yo creo que es la mejor alternativa para todos nosotros, para todo las personas que tenemos colaboradores, pues que se vayan a casa y que estén desde ahí laborando, ya que nos los permite nuestra actividad profesional, pues nos permite hacer home office, cosa que pues no sucede con todas las actividades y con todas las empresas que pueden hacer home office. Entonces, pues nosotros que sí podemos realizar esto, a veces es un tanto sentido de acoplarnos, de ponernos de acuerdo, de estar en constante comunicación. Y pues bueno, es el tiempo que regularmente nos están solicitando, ¿no? El que estemos al pendiente de todo esto, y así es como parte de la labor que pues hacemos cada 8 días en este mundo empresarial, y pues queremos transmitirle los acontecimientos más relevantes que tiene que ver con el tema de los empresarios. Es ahora el momento en el cual pues sabemos que eh, pueden existir muchas formas de ver todo esto en esta pandemia, ¿no? Hay muchas aristas en cuestión de todo esto. Hoy vamos a platicar acerca del informe trimestral que rindió nuestro presidente del Ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué cosas son las que mencionó, y vamos a ver qué tanto ayudan a este mundo empresarial en la parte de ver de forma positiva todo esto que se ha enviado como alternativas de apoyo. Sabemos que como es un tema político, bueno, es un tema político, económico, y también, como les decía, muchas aristas son las que vamos a encontrar, pues es un tema muy polémico, ¿no? Muy polémico. Realmente creo que en nuestro ámbito, en la parte profesional, pues sabemos que debemos de estar siempre eh, pues viendo qué es lo que va a convenir más a las empresas, ¿no? Y más que nada este programa que tenemos de Mundo Empresarial, que dice Carlos Reyes: yo no tengo que beber necesariamente en un bar o cantina con mis amigos, también lo puedo hacer en casa, es mi bar office. Muy bien, Carlos, perfecto. Pues qué bueno, ¿no? Realmente nos hemos estado adaptando a todo. He visto videos donde hasta celebraciones de cumpleaños, de hecho mi hijo cumplió años en esta temporada y pues la hicimos vía remota, ¿no? Pero también he visto cumpleaños de gente mayor, ¿no? La otra vez estaba viendo unos videos de un joven, ¿no? Que también estaba haciendo, eh, pues estaba desde su casa celebrando su cumpleaños, y pues apagar las velitas, pues ya saben, con una secadora de cabello, y puso a todos sus amigos en varias computadoras y laptops que lo estaban viendo de forma remota, ¿no? Entonces son cosas que vamos a ir viendo de forma cada día más común. Nosotros que venimos de una etapa en la cual ni siquiera existían las computadoras, pues nos vamos a ir adaptando, ¿no? Para los jovencitos y para los niños, pues esto es a lo mejor pan nuestro de cada día, y pues me da mucho gusto, ¿no? Estar acá. David Jiménez, muchos saludos, contador, qué buena barba, gracias. Pues acá estamos, ¿no? Ya
lo que va dejando esta cuarentena, ¿no? Ya ahí vamos, ya después me la pintaré poco a poco, o si no me lo voy a quitar, pero pues ahorita quisimos cambiar un poquito de look. Gracias por seguirnos. Y bueno, lo que les decía, este informe ha sido muy polémico. Realmente yo he escuchado más críticas, ¿no? Hay muchas críticas en torno a lo que se dijo o lo que no se dijo, ¿no? He tratado de platicar con varios amigos, conocidos, clientes, y obviamente el 95% pues ha criticado bastante a este gobierno. Pero creo que debemos de sacar y de hacer lo más rescatable en cuestión de todo el tema que tiene que ver con estos comentarios que se hicieron. Bueno, pues tenemos que platicar de todo esto. Dice, vamos a ir analizando este informe y viendo lo más rescatable para nuestras empresas, y también posteriormente pues haremos propuestas en los siguientes programas, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo también desde Asesores de Negocios Carpey, desde nuestro canal, pues es abrir una sesión sabatina del mundo empresarial, ¿no? Desde Carpey, donde pues en 30 minutos vamos dando ciertos consejos o vamos dando, a lo mejor compartiendo historias, ¿no? De cosas nuevas que van haciendo los empresarios, viéndolo desde otra óptica, desde la parte positiva y propositiva, y qué acciones son las que se deben de estar tomando. Entonces, les agradezco mucho que estén con nosotros y pues vamos a dar paso a las preguntas también, y vamos a dar paso al tema. Bueno, entonces, lo que les decía, el domingo por la tarde, eso de las 5 de la tarde, pues el presidente del Ejecutivo estuvo leyendo pues su informe, ¿no? Ese informe que nos hablaba acerca de que iba a ser un informe que estaba relacionado con las medidas que se iban a tomar en el plan de reactivación económica. Las expectativas fueron muy, muy altas, ¿no? Muchas personas estaban al pendiente. Sabemos que también ya los medios masivos, como son los medios de difusión, los canales de televisión que están abiertos al público, que no son de cable, pues obviamente algunos dicen, pues es que ya disminuyeron la audiencia de todas estas noticias que se hacen, tal vez porque la gente pues repetitivamente ya ve este tema día con día, de forma diaria, ¿no? A las 7 de la noche ya la conferencia que tiene que ver con con esta medición que se va haciendo de personas que están contagiadas con el coronavirus. Algunos también de las personas que están presentes y que hacen crítica, pues dicen cómo no se verá resultados positivos, ¿no? Porque en la cuestión de que tenemos varios enfermos y que tenemos pocas muertes realmente, creo que somos un país que a nivel mundial hasta el momento está en un nivel muy bajo de muertes, pues obviamente el gobierno nos pone a pensar y nos informa que vamos bien en esa estrategia, y que obviamente hay que reforzar la parte de no salir de casa. Entonces, los resultados pues ahí están, cuestionables, tal vez sí. Entonces, hay que seguir la evolución de todo esto, pero además pues hay un tema que no tiene que ver con la cuestión macroeconómica, sino con la cuestión microeconómica, que tiene que ver con la cuestión de qué vamos a hacer con esos negocios micro, pequeños, que son los más vulnerables, que a lo mejor manejan un capital de trabajo mínimo, que manejan un capital de trabajo en el cual a lo mejor a los 3 días a la semana se ha terminado ese capital, y si sus clientes no concurren, no asisten a sus lugares de trabajo, pues obviamente en ese momento pues van a comenzar a perder liquidez. Y el perder liquidez para un negocio pequeño quiere decir el efectivo con el cual pagan la nómina, con el cual están pagando los servicios, con el cual
ellos están viviendo, ¿no? Con esas utilidades, porque muchas veces son personas físicas o muchas veces ni siquiera están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, pues obviamente es un tema que para el propio gobierno debiera ser algo importante, ¿no? El ver, el enfocarse hacia ese sector. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que menciona el presidente acerca de que primero los pobres es un tema importante, interesante, y yo creo que los gobiernos, obviamente cuando están en operaciones, ¿no? Supongo que ha de ser un caso muy complicado poder dar gusto a todas las personas que pudieran estar dentro del país, y obviamente si concedes ciertas concesiones a un sector, pues a lo mejor a otro sector lo vas a desproteger. Entonces, uno de los temas también importantes es ¿qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? El presidente Andrés Manuel presenta este programa, ¿no? Emergente para el bienestar y el empleo, y de repente, oh sorpresa, ¿no? Y es más, una de las reacciones que yo tuve fue verificar bien si era un enlace en vivo, ¿no? Porque realmente no estaba al pendiente de que fuera a ver el informe trimestral el día domingo. Pero en ese momento cuando me percato que sí es un tema en vivo, porque yo veía que el tema del que estaba platicando era precisamente un informe de todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, y todo lo que ha hecho su gobierno, pues no solamente en el trimestre, sino desde el ejercicio anterior. Entonces, ahí es donde nosotros nos vemos en la necesidad de comenzar a analizar esto. ¿Realmente el gobierno apoyará a esas pequeñas y a esas microempresas? Eso es una cuestión. ¿Y cómo las va a apoyar? Porque para todas esas empresas, pues es muy necesario que sientan y que perciban y que puedan tramitar esos apoyos que les va a dar el gobierno. En todo el mundo, muchos de los países, pues obviamente están al pendiente de que las empresas pequeñas, que son en un número importante las generadoras de empleos, pues obviamente no se vayan a cerrar ese tipo de o ese sector de negocios. En México, solamente para que nos demos una idea de cuánto representa la pequeña y mediana empresa, la micro, pequeña y mediana empresa, representa aproximadamente en términos de empleo el 70% de empleo. Entonces, y como siempre le digo a mis alumnos, o sea, seguramente ustedes van a trabajar en una micro, pequeña o mediana empresa, porque realmente esas son las condiciones sobre las que está basada nuestro país, ¿no? Sobre el empleo, sobre las operaciones que vaya a realizar nuestra empresa, nuestro negocio, muchos negocios familiares, que también eso es importante destacar. En esos negocios familiares que a veces se tornan un poco complejos, ¿no? Porque si ya sabemos que emocionalmente y en un tema de cuestión de conformación de la organización en las empresas, el ya estructurar un negocio donde se encuentra recurso humano o donde se encuentran trabajadores, colaboradores conviviendo con los socios, con los propietarios de esas acciones, a veces es complicado. Acá en México y en América Latina, pues imagínense cuando sumas el tema también familiar, ¿no? Entonces se vuelven doblemente emocionales o triplemente emocionales, porque hay muchas cosas que a lo mejor dentro de la propia familia pues también llevan cosas del trabajo, o al trabajo llevan cosas de la familia, ¿no? Entonces hay muchos sentimientos que se encuentran ahí dentro de toda esta conformación de los negocios. Entonces, el estudiar, el ver, el atender un negocio familiar o un negocio pequeño, pues sabemos que es un tema complicado, no es tan fácil muchas veces como pareciera ser, que por su tamaño, que a lo mejor es pequeño y que tiene pocos
colaboradores, es un tema sencillo de administrar, muchas veces es complejo y muchas veces esos negocios tienden a tener una vida o un lapso de vida pues realmente mínimo, ¿no? O sea, a lo mejor unos 2, 3 años y este negocio pues tiende a que va a cerrar sus puertas. ¿Por qué? Porque a lo mejor se abrió sin ninguna metodología, sin ninguna investigación y obviamente depende mucho de ese flujo de efectivo. Y ahora, en esta temporada, imagínense cuando este gobierno además nos dice, oye, ¿sabes qué? Te vas a ir, vas a cerrar las puertas de tu negocio, pero vas a seguir pagando las nóminas completas, pero a lo mejor hay muchos sectores, muchos negocios donde no se pueden ir a hacer el home office, ¿no? Entonces, esa parte a la que se está obligando a las empresas y obviamente a lo mejor es un tema importante que yo creo que sí es necesario que cierren sus puertas, pero entonces, ¿de qué forma se va a apoyar a estos negocios? Porque eso también es muy importante, ¿no? Es un tema donde el coronavirus pues no es un tema local, ¿no? No es un tema nacional, que tú digas, bueno, a lo mejor es exageración del propio gobierno y tal vez ni siquiera está exagerando, tal vez muchas personas que hablan de este tema nos están diciendo que a lo mejor son cuestiones que el propio gobierno hasta lo está viendo de una forma muy superficial. Pero bueno, en ese informe, uno de los temas también que se habla hoy, indican que se cuentan con 6.425 camas de terapia intensiva con sus respectivos ventiladores y con el personal de enfermería y médicos especializados. ¿Cuántas camas se necesitarán para atender a la población, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, imagínense que en Europa o en España ahorita hay un promedio de 600 personas que están muriendo y que seguramente muchos de este número de personas están realizando, bueno, estuvieron en una etapa precisamente de, de, de estar internados en el hospital, ¿no? Estuvieron en una etapa en el cual estuvieron graves y a lo mejor los tuvieron que atender y obviamente esas camas de hospital fueron ocupadas por esas 600 personas que en un momento dado ya murieron. Entonces, si acá en México estamos en todo el país más o menos viendo que tenemos 6.425 camas de terapia intensiva, muchas veces se hace poco, ¿no? el número. Nos hacen una pregunta, dice, ¿cómo qué medidas deberían implementar el gobierno para ayudar a proteger a las MIPYMES? Y sí, yo creo que una de las medidas importantes es lo que vamos a estar platicando y vamos a estar viendo en este informe. Y les voy a decir, para ir entrando más en materia, se prevé, ¿no? Dentro de este informe que también a veces es lo que causa desconfianza, porque dentro del informe lo que mencionaba el presidente es que se decidió no aumentar los precios de los combustibles. Ahora Pemex vende la gasolina en 30% menos que antes de la pandemia, pero sabemos que también es un tema no solamente local, no es un tema de país, sino es un tema internacional, ¿no? Entonces, no es una medida que pudieran las empresas decir, esta reducción del costo del combustible, que muchos sectores, muchas empresas de estas micro y pequeñas empresas, pues obviamente utilizan combustibles para su operación o para el traslado de esas mercancías para entregar a los clientes o para llevar esas mercancías hasta sus almacenes por parte de los proveedores. Entonces el combustible es un tema interesante donde a lo mejor en esta temporada o cuando comenzó esta época de la pandemia, pues obviamente se redujeron esos costos, pero no es un tema local, ¿no? Por eso es que la desconfianza a lo que se dice posteriormente, pues se pone uno a reflexionar y a pensar que son cosas que eso no lo hizo el propio gobierno, sino son condiciones que fueron casualidad, ¿no? Son cuestiones que han sucedido. Ahora,
también es importante ver que por el nivel de ventas que ahorita se están alcanzando, pues esas ventas se están reduciendo, tanto así que las empresas que se dedican a vender automóviles, pues imagínense, ya están dando alrededor de 84 meses de crédito. Esto quiere decir que son muchos años, ¿no? Habíamos visto créditos automóviles hasta de 60 meses, ahorita ya están con 84 meses y comienza a pagar a partir de julio. Entonces, ustedes, para que vean que este fenómeno sí se está volviendo un tema complicado, que estos sectores se están sumando a la parte de que se necesita vender. Si tú no vendes, aunque sea futuro, pues obviamente esto se va a ir paralizando. Los inventarios, pues obviamente todo lo que se terminó de producir, pues se están quedando ahí rezagados. Muchas, en el sector automotriz, muchas marcas se quedaron pendientes con los estrenos, ¿no? Con los estrenos de sus marcas, de sus modelos. Y obviamente, además de apoyos, sí, como dice Frida, pues aparte, qué medidas y qué créditos son los que se tienen que aplicar. Entonces, cuando hablamos de créditos, pues obviamente ya comienza aquí en el informe que nos mencionó el presidente, nos empieza a mencionar, dice, se invertirán 25 millones de pesos, 25 mil millones de pesos adicionales para la introducción de agua potable, drenaje, pavimento y mejoramiento de 50,000 viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país para crear 228,000 empleos directos y beneficios a la población. Obviamente, pues estos empleos directos también tenemos que evaluar a qué costo, ¿no? Cuánto es lo que se va a pagar por cada uno de esos salarios. Porque sí, está bien, crear los empleos me parece perfecto, pero ¿a qué costo? Eso será uno de los temas que también tendremos que ir preguntando, cuánto es lo que se le va a pagar a los trabajadores, porque si vamos a abrir plazas y vamos a crear empleo, en este mismo informe nos dice que van a existir hasta 2 millones de empleos creados, que supongo que son estos 228,000 empleos, forman parte de esos 2 millones de empleos, que es la meta a donde se quiere llegar. Y nada más por poner un ejemplo, el año pasado, en el año 2019, se crearon en el año 342,000 empleos. El año anterior estuvimos en un rango de 450,000 empleos creados en el año 2018. Imagínense si ahora, con toda la economía como se encuentra y como se va a encontrar, ¿no? Porque también es otro de los temas, podemos llegar a crear ese número de empleos, 2 millones. Es una meta alta, es una meta complicada, a la cual se quiere llegar, pero también la siguiente pregunta es si vamos a crear esos 2 millones de empleos, pero cómo los vamos a crear y con cuánto, ¿no? Cuánto se va a asignar de sueldo a estos empleos nuevos que se van a crear. Ahora, ¿cuántos empleos van a ser los que ya no se van a cerrar por las fuentes de empleo? Porque si no se apoya a esta pequeña y esta mediana empresa, pues obviamente estas fuentes de empleo cerrarán y obviamente eso tendrá que llevarse en otra contabilidad. A lo mejor si me dicen, sí, vamos a crear 2 millones de empleo, pero vamos a perder a lo mejor 3 millones, pues imagínense, estaremos en una crisis muy severa que ya estamos hablando no de una recesión, sino de una depresión económica. Entonces, todo esto nos está llevando al tema que es qué tenemos que hacer, ¿no? El gobierno verá por nuestros intereses o nosotros tendremos que comenzar a organizarnos desde la sociedad civil para a lo mejor hasta saltarnos al propio gobierno, ¿no? Creo que eso es uno de los temas importantes. Esperamos a que el gobierno nos resuelva esta crisis, o nosotros como organización civil comenzamos a tomar ciertas actividades, a tomar
ciertas, a lo mejor, formas o acciones en las cuales podamos entre nosotros como sociedad civil reactivar esta economía. Cosa que sucedió en un principio con esta pandemia, ¿no? El gobierno decía, todavía no se vayan a sus casas, no hagan home office, no suspendan clases, pero realmente lo que se vio es que la organización civil, la sociedad civil, se comenzó a tomar la decisión, y las propias universidades, que fueron las primeras, las universidades más importantes, y todas las universidades siguieron con el ejemplo a las universidades más grandes, comenzaron a regresar a sus alumnos a casa, ¿no? Que ya no salieran. Entonces creo que es un tema donde si el propio gobierno no termina de decirnos cuál es el camino correcto, pues nosotros tendremos que hacerlo, ¿no? No podemos esperar a que este gobierno nos dicte la pauta para seguir adelante, sino al contrario, qué es lo que tendremos que hacer. Y esas son de las cosas que vamos a ir compartiendo en los próximos Mundo Empresarial, ¿no? En los próximos programas de Mundo Empresarial. De lo que nos informa, de lo más relevante en este informe, otro de los temas es el programa Sembrando Vida, que da empleo permanente a 230,000 sembradores. Se empleará acá para 200,000 campesinos más, ¿no? Sembrando Vida es un apoyo que se le da a las personas que están en el campo para que sigan sembrando, ¿no? Sembrando, cosechando, pero eso es un tema también complicado, porque ahorita quiere decir que esos apoyos, que es dinero que le llega directamente a las personas, pues obviamente yo siento que son apoyos mínimos, que obviamente es mejor que lo tenga la persona que el día de mañana lo tenga a lo mejor un funcionario que a lo mejor lo acaparó, ¿no? O que a lo mejor no lo hizo llegar hasta a esas personas. Entonces, para que vean, acá se va a duplicar, ¿no? Este apoyo de Sembrando Vida. Desde mayo del 2019, desde mayo del 2020, 190,000 pescadores recibirán apoyos directos, ¿sí? Apoyos directos. Esto es dinero que se va a entregar por parte del gobierno. Se entregarán apoyos adicionales a las sociedades de padres y madres de familia, ¿no? Para el mantenimiento de 30,000 planteles escolares. El gobierno, lo que entiendo es que está visualizando que ese dinero antes a lo mejor no le llegaba directamente al campesino, al pescador, al padre de familia. Entonces ahora se los va a proporcionar. Lo más importante es ahora la ruta o el seguimiento de ese dinero, que realmente se ocupe para el tema que es necesario, donde se debe de aplicar, ¿no? Porque tan solo, ¿no? En el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, mucha gente a lo mejor se inscribía y alguna empresa o algún patrón por ahí también se inscribía en el programa, solicitaba el apoyo, y lo que se hacía pues es pedir parte de la beca que da el gobierno para otorgar a lo mejor esas plazas, ¿no? Entonces de repente se van desviando todos estos apoyos, o pudieran desviarse, ¿no? Los apoyos que se dan a los jóvenes, ¿no? que a lo mejor están estudiando, pues de repente cuando llegan los apoyos, pues los propios jóvenes pues se lo gastan o lo consumen, pues a lo mejor para cuestiones recreativas y no para cuestiones de alimentación o para fortalecer su economía en el tema de libros o de útiles escolares, ¿no? Entonces creo que también la sociedad civil tenemos que madurar y pensar que todos estos apoyos, cuando lleguen, pues se utilicen para los fines que debieran ser, no para cuestiones recreativas. Porque no va a haber a lo mejor dinero de otros lados donde se puedan ocupar como uno de los temas principales, ¿no? El gobierno sigue pensando que la recaudación va a estar en los mismos niveles. De hecho, sabemos que a nosotros como contadores pues ya no existió una prórroga para la declaración anual de personas morales. Dudamos que exista una prórroga para la declaración de personas físicas.
y nos demuestran posteriormente, ¿no? También es una cuestión como un reto, una confrontación, el mostrar estadísticas que la recaudación es muy alta, ¿no? Habría que ver si esa recaudación dentro de la presentación de la declaración de personas morales pertenece realmente a muchas personas o muchas empresas que participaron en el pago de sus contribuciones anuales, o a lo mejor es por contribuciones de grandes corporativos que pagan y que de hecho van a pagar en el mes de marzo, que liquidaron a lo mejor sus adeudos que están relacionados con los impuestos. Entonces son muchas formas, ¿no? Muchas cuestiones en las cuales debemos de ver el tema, ¿no? De lo que les comentaba es las aristas, ¿no? Desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde el aspecto del gobierno, que sabemos que no es fácil pues llevar el control y obviamente administrar de la mejor forma o darle gusto a toda la población, desde el aspecto de los patrones, ¿no? Desde el aspecto del empresario, que obviamente habrá muchos empresarios que tengan el poder adquisitivo para a lo mejor hasta cambiarse de residencia o cambiarse de país y mandar su dinero a otras empresas, pero habrá empresarios que son pequeños, ¿no? Y que ellos no tienen esa posibilidad de moverse a otro lado y seguirán acá, ¿no? En este país, pues obviamente seguirán pagando, seguirán operando y tendrán que pagar todos esos pasivos relacionados tanto con los impuestos como las contribuciones del Seguro Social y los impuestos estatales, que muchos estados pues ya están brindando apoyos en cuestión de prórrogas, ¿no? En cuestión de prorrogar, de dar mayor tiempo para liquidar esas contribuciones, esos impuestos estatales. Bueno, seguimos. Habrá recursos para contratar de manera adicional a 45,000 médicos y enfermeras por 9 meses, ¿sí? Que es más o menos el periodo que se espera que todo esto en 9 meses. Regularmente en los países donde ya ha sucedido esto, el punto más álgido, están hablando de 3-4 meses, ¿no? Donde este periodo se ha extendido. En 9 meses pues obviamente a lo mejor esto ya estará mucho más controlado, pero lo que se quiere es, y que se sumaría como a empleos, serían 45,000 médicos, ¿no? Se convocará a reclutar a 31,000 elementos que van a formar parte del Ejército, de la Marina y la Guardia Nacional. Esos son, que lo que entiendo es parte de esos 2 millones de empleos que el gobierno está prometiendo. Habrá un fondo de 35,000 millones de pesos del ISSSTE para la entrega de créditos personales que van desde 20,000 a 56,000 pesos en beneficio de 670,000 trabajadores del Estado. Pero por otro lado, pues sabemos que a cierto rango de trabajadores del Estado, secretarías, direcciones, en secretarías de Estado, en oficinas gubernamentales federales, pues ya se dijo que no se va a pagar aguinaldo. Entonces, por un lado existe a lo mejor el otorgamiento de créditos y por otro lado es pues vas a recibir menos dinero. Entonces, ahora hay funcionarios en ese nivel que realmente no están ganando un importe tan alto, ¿no? O sea, como a lo mejor se espera, ¿no? ¿Cómo beneficiaría esos apoyos, esos créditos a los empresarios? Porque también es otra de las cuestiones. Dices, oye, yo no soy trabajador del Estado, bueno, pero al final ese circulante, pues el trabajador se lo tiene que gastar en el mercado, ¿no? En el mercado donde tendrán que comprar ropa, tendrán que asistir al café, tendrán que ir al cine, o sea, muchas cosas que donde ese dinero que está prestado pues se utilizará. Pero el problema es ese, ¿no? Que a lo mejor son préstamos y en un momento dado la gente posteriormente se va a endeudar. Yo no veo a lo mejor el día de mañana, salvo estos trabajadores que obviamente les van a cobrar sus préstamos vía nómina, pero hay otro préstamo del cual se está hablando, ¿no? Que más adelante lo vamos a comentar,
pero ese tipo de préstamos que se va a otorgar a las pequeñas y medianas empresas, en el momento en que les lleguen los préstamos, pues obviamente son préstamos que van a ser alrededor de 25,000 pesos, que a lo mejor pues sí lo van a tomar las empresas pequeñas, pero después dudo que tengan la capacidad económica para pagar esos préstamos, ¿no? Pero bueno, ahorita que lleguemos a ese punto, platicaremos más a fondo. El FOVISSSTE e Infonavit destinarán 177 mil millones de pesos para otorgar créditos de vivienda por estos 9 meses en beneficio de 442.500 trabajadores, y esto generará 270,000 nuevos empleos. Obviamente pues es al trabajador a quien se piensa llegar, y obviamente lo cuestionable es saber si estas personas tendrán la capacidad para gastarse a lo mejor hasta en actividades recreativas, porque a lo mejor se lo gastan en cuestiones básicas, que será a lo mejor alimentación. Entonces, acá uno de los puntos de reflexión también es qué tipo de negocio es el que tienes y hacia dónde estás orientado, qué es lo que le vas a prestar al mercado en servicios, o qué es lo que vas a vender en productos, y eso también tendremos que hacerlo, y que este gasto, que obviamente se realizará por estas personas que reciban sus sueldos, serán sobre cuestiones básicas, ¿no? Entonces el empresario tendrá que voltear a ver si puede ofrecer productos, si se puede ofrecer servicios hacia un nivel adquisitivo bajo, ¿no? No, ya a lo mejor con esta generación de empleos, si es un sueldo bajo, pues obviamente sabemos que alguien que tenga una actividad o que venda un servicio, que preste un servicio, que venda un producto de un tipo a lo mejor ya no elemental, ¿no? Ya no de canasta básica, pues entonces será muy complicado que se lleguen a desplazar este tipo de productos o prestar estos servicios. Entonces ese es un tema donde dices hacia dónde puede orientar sus ojos estos micro y pequeñas empresas. Y yo creo que ahí es ir hacia el tema de, de que si van a estar en esta derrama económica en sectores, ¿no? Porque se ve que el apoyo de ciertos instrumentos que trae el gobierno, ¿no? Como el apoyo hacia lo de Pemex, hacia el tema del Tren Maya, hacia obras que van a hacer, pues obviamente las empresas tendrán a lo mejor todavía un flujo de efectivo y beneficios por este tipo de obras, va a ser con la capacidad económica que tengan estas personas que reciban estos sueldos y que podrán comprarle pues a las empresas, pero van a ser negocios que ofrezcan servicios y productos básicos y muy baratos, ¿no? La depreciación del peso estimada en 23% en lo que va del gobierno se está haciendo hasta lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública. Entendemos, y yo creo que es comprensible, si los seguidores del presidente comprenderán muy bien que no necesariamente todo lo que haya prometido en campaña se tiene que cumplir al 100%, y menos en esta época, ¿no? Yo creo que acá es mucho de comprensión. Sí, él había dicho que nunca se va a endeudar, ¿no? No va a endeudar al país, o no va a incrementar la deuda pública, pero viendo las condiciones en las que estamos, yo creo que muchos de sus seguidores le perdonarían tener una deuda pública si esa deuda se destina para apoyar ciertos programas de expansión de pequeños y medianos negocios, porque de otra forma, si no se les apoya, pues esos empleos que tienen creados estas empresas, pues se van a perder, ¿no? Lo que se menciona es que sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la rehabilitación de 6 refinerías y la construcción de la nueva Dos Bocas, ¿no? Que son programas que él no va a cancelar, y que también ahí viene una seria crítica hacia, por un lado nos dicen no salgan, por un lado nos dicen quédense en casa, por un lado dicen cuídate, y por otro
pues en estos planes sí puede salir, ¿no? Digo, yo no creo que tengan también la inmunidad moral que en un momento dado platicaba el subsecretario de Salud que tenía el presidente, y yo creo que esa inmunidad moral, pues obviamente los trabajadores pues no la van a tener. Entonces, si siguen trabajando en estas obras, pues es un foco de atención, porque muchas de las personas estarán contagiándose, ¿no? Seguirán contagiándose, y esto también tendría que detenerse por lo menos por una temporada. Si por un lado se le está pidiendo al pequeño negocio que no aperture sus puertas, pues obviamente en estas obras del gobierno pues también no tendrían que estar laborando en esta temporada. Pero son de las cosas que ahí dejamos como reflexión, ¿no? Aumentará la producción de gasolinas en el país. Para eso destinarán 4,000 barriles de petróleo diarios, ¿sí? Aumentará la producción de gasolinas. Y ahí también son cuestiones que dicen, creo que nos está saliendo más caro producir, porque para producir pues no hay un precio de venta tan alto, y en lugar de producir y ganar, estamos produciendo y perdiendo, ¿no? Estamos casi vendiendo por debajo del costo. Y el día de mañana, pues mantener a Pemex pues será uno de los temas donde se destinarán muchos recursos, y esos recursos vienen precisamente de los ingresos tributarios que pagamos pues todos los mexicanos. Y entre esos mexicanos pues van empresas, pymes, que pues también están haciendo ahorita el esfuerzo por cumplir con esas metas, que eso es de las cuestiones que están igual, ¿no? Son cuestiones esenciales, son actividades esenciales que no se van a suspender. La recaudación de impuestos, ¿no? Y el SAT sigue trabajando, y el SAT sigue pidiendo documentación, y el SAT sigue auditando, y obviamente también lo que hacen es que los contadores, lo que hace que los abogados, lo que hace que el personal de los contadores, los ayudantes, pues tienen que seguir laborando, porque es una actividad esencial, ¿no? Donde a lo mejor en otros países se detuvo todas estas actividades con la finalidad de que no siga existiendo ese contagio, porque sigue en riesgo, ¿no? Y bueno, el 30 de abril se firmará el primer contrato de construcción del primer tramo del Tren Maya, ¿no? Otra de las obras cuestionables, pero que por el lado del gobierno dice su principal objetivo es el bienestar social de los habitantes en la zona maya. Es un tren que va a pasar por zonas muy emblemáticas y turísticas de nuestro país. Más o menos su recorrido va a estar en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Por ahí va a pasar ese Tren Maya, que se esperaba que tuviera la conclusión de la obra en el 2024, ya iniciar operaciones en el 2024, que así como está esta perspectiva será complicado. Son 1,460 kilómetros de vía. Que acá es uno de los temas, ¿no? ¿Por qué el coronavirus surge, o por qué están existiendo nuevas enfermedades? ¿Por qué están existiendo virus que atacan a la humanidad? Por un tema también de inestabilidad ecológica, ¿no? De una cuestión donde nosotros como seres humanos hemos invadido a lo mejor ciertos territorios, o cierto momento en el cual a la naturaleza la hemos estado invadiendo, y obviamente eso ha afectado, ¿no? Los ecosistemas, y serios estudios o revelaciones que nos han hecho ahora encontrar que también nosotros somos uno de los virus más catastróficos que puede tener este planeta. Entonces, nosotros como seres humanos pues obviamente contaminamos. Nosotros somos los que estamos transformando y haciendo que este planeta pues se vuelva cada día menos amigable, ¿no? Para el ser humano. Pero somos nosotros mismos los que estamos llevando a esa destrucción a este planeta, y es cuestión también de no seguir en esta autodestrucción. ¿Cómo afectará a estas pequeñas y medianas empresas? Este es
parte del resultado, ¿no? El que tienen que cerrar, el que los bancos, que es un sector que tiene el dinero, pues en el momento en el que otorgan los préstamos bancarios a estas empresas, a estos empresarios, pues ahora no pueden cobrar, ¿no? Y obviamente se están colapsando los sistemas financieros, se está colapsando la economía a nivel global, pero es por una cuestión que a lo mejor no estamos volteando a ver, ¿no? Que es el tema ecológico, que es el tema de sustentabilidad. Lo que yo mencionaba en una cápsula pasada sabatina que hice en las redes sociales, en el canal de Asesores de Negocios Carpey, donde lo pueden ver, y en mis redes sociales de Carlos Ramírez Carpey, ahí les platico acerca de que hay muchas cuestiones en las cuales los negocios tenemos, y ahora creo que es esa parte de conciencia, los negocios van a tener que estar sistematizados, sustentables, y tienen que ser negocios simples, ¿no? Son las 3 S que yo veo que nos está llevando a aperturar ese tipo de negocios, y donde los consultores y toda la gente que presta servicios a estos negocios, entre los cuales pues estamos nosotros los contadores, pues obviamente tenemos que voltear a ver todos estos temas que están surgiendo como un elemento muy importante. Es más importante a veces que el mero tema económico, porque el tema económico pues sabemos que se controla con base en matemáticas, en ciertas fórmulas, en ciertos pensamientos en los que ya están dadas, ¿no? Toda la economía. Es más, dentro de este reporte que nos manejaba el presidente decía es que las escuelas en el mundo no están teniendo éxito, ¿no? Pues sí, no lo están teniendo porque a lo mejor no estábamos volteando a ver como personas, como humanidad, el tema sustentable de esos negocios, ¿no? O lo estamos tomando como un tema que va a pasar en un futuro muy lejano, muy a largo plazo. Es más, esta generación no lo va a ver, pero ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces imagínense lo que va a suceder con las generaciones de niños que ahorita están, cuando ellos sean adolescentes, hacia dónde van a ir. Entonces son muchas cuestiones, y esta es otra de las aristas que también les pido ser conscientes y de ver cómo vamos a tener esos negocios, ¿no? Y que obviamente los profesionistas y obviamente los que de repente visualizan que a lo mejor la contaduría pública está por extinguirse, pues yo creo que tenemos que voltear a ver todos estos temas y comenzar a hacer un fortalecimiento en las empresas, ¿no? Obviamente ayudarles a crecer, ayudarles a tomar medidas más importantes por encima de las decisiones que pueda tener cualquier gobierno, ¿no? Entonces, nada más dentro de esto, y ya a manera de conclusión, dicen que se van a otorgar 2.100.000 créditos a las personas de vivienda y para pequeñas empresas del sector formal e informal de la economía, ¿no? En 9 meses se crearán 2 millones de nuevos empleos, cuestión que es complicada, ¿no? A manera de conclusión para todos, pues esas son las notas, ¿no? que venía y que estaba platicando. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este mundo empresarial? Necesitamos obviamente solidarizarnos, obviamente entre nosotros como empresarios, y que necesitamos ese apoyo entre nosotros mismos, ver por nosotros mismos, ¿no? Ver por nuestra gente que tengamos como colaboradores, ver por el servicio que vamos a prestar, ver en cómo cambiar la perspectiva de nuestro propio negocio, que no afectemos a la naturaleza, ¿no? Que sean negocios sustentables, que sean negocios que nos tienen que durar, ¿no? En el tiempo, que sean sustentables, y que además sean negocios que se sistematicen, ¿no? Sistematizados, porque necesitamos el apoyo de las tecnologías de información. Muchas de las cuestiones que ahorita estamos viendo y que nos están quedando como conclusiones, que hay muchas cosas que podemos hacer sin la necesidad de hacer un esfuerzo
de salir del negocio sin salir, porque en el momento en el que a lo mejor asistes a una junta, pues vas a salir, vas a perder tiempo, vas a meterte al tráfico. El tráfico a su vez son miles de automóviles o millones de automóviles que están detenidos, que están contaminando, y todo eso es lo que está afectando el día de hoy, y por lo cual en conclusión estamos en nuestras casas, ¿no? Quedándonos en casa para que no nos afecte más este virus. Los comportamientos que estaba realizando la gente en las formas de alimentación, pues a lo mejor no son las correctas, y a lo mejor tenemos que migrar a alimentarnos de una mejor forma, ¿no? Equilibrar nuestra vida, tanto con cuestiones de pensamiento, ¿no? En cuestión espiritual, de llenar nuestra vida con pensamientos que obviamente sean más conscientes hacia lo que nos debe llevar a la supervivencia. Debemos de alimentarnos con buena comida, ¿no? Saber alimentarnos, porque también es un tema que muchas veces no lo visualizamos. Alimentar nuestra mente con cuestiones de conocimiento, pero conocimiento científico, ¿no? Conocimiento real, no con a lo mejor mucha información que no sirve de mucho. Y otro de los alimentos pues es el alimento que tiene que ver con hacer ejercicio, de cuestiones físicas, ¿no? Porque ahora podemos migrar a estas plataformas, ver que la educación se puede dar por medio de estas pantallas, por medio de una computadora, pero dejaremos de hacer ejercicio. Entonces hay que establecer también rutinas de ejercicio, que a lo mejor no tenemos esa capacidad o esa disciplina, porque nunca nadie nos los había inculcado, porque antes el ser humano pues hacía mucho ejercicio porque a lo mejor no tenía forma de desplazarse en automóviles. Entonces todo esto tendrá que ayudar a un mejoramiento también de ofrecer servicios, de tener empresas que nos pueden ayudar. Y obviamente pues tendremos que estar en el ámbito de ser muy conscientes en lo que estamos desarrollando. En los diferentes mundos empresariales yo los invito y les agradezco que nos acompañen y que vean este programa, con el objetivo de que tenemos que hacer estrategias en las cuales veamos, uno, que el tema de una crisis muy fuerte, ¿no? De hecho, de una depresión económica que vamos a vivir en México, cómo nos va a afectar y cómo podemos pasarla sin a lo mejor vernos tan afectados. Entonces, y otro de los temas, pues obviamente ver qué tipo de modelos de negocios podemos ir adoptando y hacia dónde podemos migrar. Y uno de los temas principales, la contaduría pública, que también es una carrera en la cual pues me incluyo, ¿no? Como un profesionista de la misma, pues obviamente tendrá que apoyar y que aportar mucho. Todas las carreras de profesionistas tendrán que aportar a estos nuevos modelos de negocio y hacer que pues todo este transitar y esta espera en la cual pues mucha gente está en sus casas y a lo mejor ya está desesperados, pero también es comenzar a ver cuál es tu metodología, tu forma de salir de esta crisis. Así es que les mando un cordial saludo, nos vemos la próxima semana con más Mundo Empresarial y los invito a ver nuestras cápsulas los sábados en el canal de asesores de negocios Carpey. Mi nombre es Carlos Ramírez, me despido, muchas gracias a Kevin que está en los controles y hasta pronto. Bye.